Flash. Catalina llevaba días sintiendo que algo se avecinaba. El aprendizaje, hasta ahora hecho de hierbas, palabras antiguas y secretos susurrados, iba a dar un salto. Aquella mañana, Isabel le había dicho sin rodeos: «Hoy volarás por primera vez». Ya estaba lista. Habían pasado meses desde que cruzó por primera vez el umbral de la cabaña de Isabel, y ahora la bruja del bosque le enseñaría no solo la técnica del vuelo, sino también a conocer a las plantas que, juntas en el ungüento, abrían el camino hacia los cielos. Aprendería dónde vivían aquellos seres vegetales, y sobre todo, cómo hablar con ellos y el protocolo a seguir durante su recolección. Isabel había dispuesto en el claro, sobre una manta de lana, todo lo necesario para la jornada: el cuchillo de mango de hueso, un paño de lino blanco, un trozo de queso, la bota de vino tinto, pan de centeno envuelto en tela, hebras de lana negra, un mechón de lana cardada, ramitas de romero fresco y un saquito de mirra. Catalina sintió el peso y el brillo de cada objeto. No eran simples herramientas, sino llaves. Isabel le explicó: «Iremos a por las plantas frescas para que las conozcas bien y sepas dónde encontrarlas, menos la mandrágora. Esa duerme hasta la luna oscura. Pero para volar, usarás el ungüento que ya tengo hecho. También recogeremos las plantas que te servirán para fabricar la escoba, tu compañera inseparable de viajes. ¿O quieres una horquilla? Sé de algunas que la prefieren», añadió Isabel con una carcajada. El bosque las envolvió tan pronto como dejaron la cabaña atrás. El sendero, apenas marcado, serpenteaba entre helechos altos que rozaban sus brazos. El suelo estaba húmedo, y con cada paso, Catalina sentía sus pies hundirse ligeramente, liberando el aroma profundo de la tierra mojada. «Camina con cuidado», advirtió Isabel. «El bosque siempre observa. A veces se queda en silencio, otras veces habla, pero nunca deja de mirarte». Pronto, el sendero se hizo más empinado. Gruesas raíces de haya se enroscaban sobre el suelo como venas antiguas. Catalina tuvo que agarrarse a un tronco para no resbalar. Desde una rama alta, una urraca los observó con ojos curiosos. Su primer hallazgo fue el cáñamo, escondido en un claro protegido por zarzas. Isabel apartó las espinas con su cuchillo de mango de hueso y señaló: «Aquí, corta solo lo que puedas llevar, ni más, ni menos, y repite después de mí». Juntas cantaron: «Cáñamo, mi cáñamo, te siembro con fe, te corto con cuidado, para hacer mi voluntad. Por San Pedro que me guía, te tomo en este día». Catalina cortó el tallo, sintiendo la savia fresca en sus dedos. En el silencio del bosque, cada acción se sentía como una promesa, cada palabra un lazo con el mundo verde y vivo que las rodeaba. El camino siguió hacia abajo, hasta el murmullo de un arroyo. Lo cruzaron por un tronco cubierto de líquenes, y del otro lado se abrió una pradera donde las amapolas rojas se mecían como llamas vivas. Catalina recogió las más abiertas. Más adelante, a la sombra de un tronco hueco, crecía la belladona. Las bayas negras parecían ojos brillando en la penumbra. Isabel advirtió: «Esta hay que tomarla con cuidado. Da poder para volar, pero también puede dar muerte». Bordeando un talud pedregoso, Catalina descubrió la cincoenrama extendida entre las zarzas. Isabel le preguntó: «Mírala bien, ¿ves su forma?». Catalina respondió: «Parece una mano». Isabel afirmó: «Así es, una mano abierta. Abre caminos y ayuda a que agarres y obtengas lo que necesitas. No la arranques entera, toma solo lo justo y déjale el resto, para que siga viva». La búsqueda de ramas para la escoba las llevó a una zona más alta, donde el aire olía a resina. Encontraron un abedul viejo, blanco con grietas oscuras en su corteza. Antes de cortarlo, Isabel dejó pan y vino al pie, hizo una reverencia y lo acarició con la palma abierta, cerrando los ojos un instante. Catalina notó cómo sus labios se movían sin voz, como si respondiera a alguien invisible. Catalina preguntó en voz baja: «¿Le estás hablando?».
Isabel respondió: «Le hablo. Y me habla. Dice que no le importa darnos parte de sí. Está contento por tu iniciación al vuelo nocturno». Catalina murmuró: «Yo no oigo nada». Isabel le explicó: «Porque miras con los ojos de la cara. Cierra los párpados, apoya la mano y no pienses en nada. Escucha como si el silencio fuera un río y quisieras oír lo que hay debajo del agua». Catalina obedeció. Al principio, solo sintió el frío de la corteza y luego un calor sutil que se le filtró por la palma. No eran palabras textuales, pero Catalina sentía como un asentimiento antiguo, tranquilo. Catalina susurró: «Creo que... sí». Isabel asintió: «Eso es. Así empiezas a oír a los espíritus. No siempre hablan con voz. A veces es una imagen, un pulso, un cambio en el aire». «Ahora sí», dijo Isabel, «podemos cortar». La escoba se completaría con retama, enebro y anís, cada uno tomado con cuidado, atando pequeños manojos que Catalina colocó en la cesta. Antes de volver, pararon a comer junto a un roble enorme, de raíces abiertas como un trono. Antes de sentarse a comer, Isabel dejó allí un trozo de pan y un sorbo de vino. Isabel recordó: «Donde comas, convida siempre a los dueños del sitio. Es su territorio. Negarte sería ofenderlos». El regreso fue más ligero cuando el sol ya empezaba a declinar. Catalina llevaba la cesta llena, y en su mente, el recuerdo preciso de cada planta y el lugar donde vivía. Isabel llevó la vara recta de abedul junto a la mesa y colocó a un lado los manojos de retama, enebro y anís que habían recogido. Isabel explicó: «Así se hace una escoba que sirva para volar. No basta con atarlos de cualquier manera. La vara debe ser alma y las ramas, alas». Primero, con un cuchillo, desbastó la corteza de la punta inferior de la vara, dejándola limpia para que las fibras pudieran aferrarse mejor. Luego alineó las ramas de retama, las más largas por fuera y las cortas por dentro, intercalando enebro para ahuyentar lo indeseable y tallos de anís para abrir la vista y el entendimiento. Isabel explicó: «Así lo hacían nuestras abuelas, no se clava hierro en una escoba de vuelo. Todo se ata con cuerda de fibra natural o con lana. El hierro corta caminos y la escoba ha de tenerlos todos abiertos». Enrolló lana negra en espiral, apretando cada vuelta hasta que el manojo quedó firme contra la vara. Luego, con la mano, dobló ligeramente las ramas hacia abajo, dándoles la forma final. Catalina observaba cada movimiento, memorizando. Isabel dijo: «Recuerda, una escoba común barre el suelo, esta barre el aire». Entonces se dirigió a una alacena hendida en el muro de la cabaña, y cogiendo una jarra de barro con agua fría del pozo del roble sagrado, la roció sobre la escoba recitando: «Con la fuerza del sol y de la luna, con el amparo de la cruz y del rocío, por Lucifer, guardián del umbral, y los príncipes de los cuatro vientos, te bendigo, escoba humilde, que la guardes en el vuelo y guíes su camino». El humo se enroscó en torno al haz de ramas, como si quisiera quedarse a vivir en ellas. Isabel sostuvo la escoba un instante, mirándola como quien mira a un viejo amigo, y luego la puso en manos de Catalina. «Ya es tuya». «Gracias, Isabel. No me las des a mí. Agradéceselo al bosque». Catalina inclinó la cabeza, como si la vara fuera testigo de un juramento, y supo que nunca sería un simple objeto, era ya parte de su destino. El sol comenzaba a esconderse tras las copas de los robles cuando Isabel, mientras ajustaba un tronco en el fuego, dijo: «María está al llegar. Me dijo que vendría hoy, al caer el sol. Será tu testigo y guardiana». Catalina asintió, sintiendo cómo le crecía una mezcla de nervios y expectación. No tuvo que esperar mucho. Pronto el tintineo de unas sonajas y el crujir de la hojarasca anunciaron pasos en el exterior. María de Urdax apareció en el umbral, envuelta en un manto oscuro, con el pandero colgando de su brazo y una sonrisa de quien llega a casa conocida. «Aquí está la aprendiz», dijo con un brillo en los ojos, antes de abrazar a Isabel y dedicarle a Catalina
una mirada evaluadora y cómplice. «Bienvenida, María», respondió Catalina con respeto. «Hoy veremos si tus manos saben aferrarse a la escoba», rió María entrando. Se acomodó junto al fuego, mientras Isabel y Catalina se desnudaban para untarse el ungüento. De la alacena, Isabel sacó un frasco de barro y al destaparlo, un aroma denso y amargo se mezcló con el olor de la leña. «Usa poco», le advirtió a Catalina. «Hoy solo volaremos por los alrededores, no iremos al aquelarre». La textura aceitosa se deslizó por la piel de Catalina, primero fría, luego tibia, como si se fundiera con ella. La untura ardía levemente, provocando un cosquilleo que subía por sus músculos. María, sentada junto al fuego, tomó su pandero redondo con aros de sonajas y comenzó a marcar un compás profundo y constante. El sonido seco y metálico se mezclaba con el crujir de las brasas, llenando la cabaña con un pulso que parecía venir del corazón mismo de la tierra. Isabel, de pie, comenzó a balancearse sobre sus pies descalzos, girando lentamente la cintura al ritmo, como si meciera un peso invisible. Luego entonó un canto antiguo, de voz grave y sostenida, en un dialecto que Catalina no entendía del todo, pero que parecía resonar en sus huesos. «Levántate, sombra mía, del polvo y de la bruma, camina sobre la noche y tráeme el vuelo y la luna». «Paso de rueda», susurró Isabel mientras avanzaba un pie y arrastraba el otro, dibujando un círculo cerrado sobre la madera del suelo. Catalina la imitó, sintiendo el roce tibio bajo las plantas de sus pies. María golpeaba el pandero, y a cada tercera pulsación, Isabel añadía un tacón y punta, golpeando fuerte el suelo con el talón y dejando caer la punta en un suspiro. El eco parecía latir junto al de sus corazones. «Cruza y vuelve», ordenó Isabel, y ambas entrelazaron los pies en un movimiento de paso encruzado, girando sobre sí mismas antes de retomar el círculo. El humo del brasero subía en espirales, mezclándose con el perfume del ungüento y el sudor, creando un aroma espeso, casi embriagador. «Alza de aire», dijo entonces Isabel, y levantó los brazos como alas que buscan corriente, girando sobre el eje de su cuerpo. Catalina la imitó, y en ese instante sintió que el aire bajo sus manos tenía peso y movimiento, como si algo invisible estuviera empujándola hacia arriba. A cada vuelta del círculo, Isabel golpeaba el suelo con el talón 3 veces y lanzaba una exclamación aguda, un grito cortante, como los que, Catalina recordaba, daban las mujeres en las fiestas de San Juan al saltar las hogueras. María, sin dejar de tocar, comenzó a responderle en coro, como si el canto fuera un diálogo con algo invisible. El ritmo se aceleró. Catalina sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, y su respiración se volvió más rápida, como si algo tirara de ella hacia arriba. El baile ya no era un baile, sino un conjuro en movimiento. Rueda, cruz, alza, rueda. El círculo que formaban parecía arder en el aire. Ahora llama a Lucero. Llama desde dentro, como si fuera un grito que no necesita boca. Catalina cerró los ojos un instante, dejando que el ritmo del pandero le golpeara el pecho como un segundo corazón. Sintió cómo la voz de Isabel descendía en tono, oscureciéndose. El aire cambió. Afuera, el bosque parecía contener la respiración, y dentro de la cabaña, todo se volvió expectante, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Ya no era el calor de la cabaña, un soplo frío, con olor a hojas húmedas y tierra removida, atravesó la estancia sin apagar las brasas. El fuego chisporroteó, pero no se apagó, como si supiera que debía resistir. Desde un rincón de la cabaña, una especie de humo negro se arremolinó sigilosamente hasta los pies de Isabel. El humo parecía tener vida propia, moviéndose con una intención silenciosa, casi reverente. Y de pronto, allí estaba un gato negro frotándose contra sus pies. Su pelaje era tan oscuro que absorbía la luz, y su presencia llenó la habitación de un misterio antiguo. Sus ojos brillaron un instante como esmeraldas a plena luz del sol. Sombra había llegado, silencioso y seguro, como si siempre hubiera pertenecido a ese momento. Un instante después, un silbido agudo, como el viento cortando un valle,
se coló por la ventana. El aire se volvió más denso, cargado de promesas y secretos. Catalina sintió un latido que no era suyo resonarle en el pecho. Era como si el corazón de la noche misma palpitara dentro de ella, marcando el ritmo de lo que estaba por venir. Giró la cabeza y allí estaba, la lechuza, con sus alas desplegadas, descendiendo en espiral lenta hasta posarse en su hombro. El batir de sus alas era apenas un susurro, pero llenaba la habitación de una energía vibrante. El peso era real, cálido, y la miraba con una intensidad que le atravesaba. Los ojos de la lechuza parecían contener la sabiduría de la noche y la promesa de un viaje extraordinario. El pandero no se detuvo. Su sonido era un eco antiguo, un llamado a lo desconocido, marcando el inicio de algo sagrado. María golpeaba más fuerte, como si quisiera sellar la presencia de ambos espíritus en la habitación. Cada golpe era una afirmación, un ancla para no perderse en el misterio. El pandero marcaba ahora un compás más rápido, como un tambor de guerra, y las sonajas tintineaban como si cientos de diminutas campanas hubieran despertado a la vez. Isabel y Catalina comenzaron a girar con pasos más cortos, pero más veloces, las faldas y cabellos abriéndose como círculos de sombra y luz. Catalina sintió un mareo y quiso parar, pero Isabel la animó. «No temas, hija, ya llegó el momento. Ahora, toma la escoba y no la sueltes». Catalina apretó la escoba entre sus muslos. El pandero golpeaba como un corazón que no era el suyo. El humo del incensario se estiraba y encogía en formas imposibles, y entonces algo comenzó a moverse dentro de ella. No era un mareo común, era como si la habitación entera respirara y cada vez que lo hacía, la empujara hacia un lado distinto. El fuego se alargaba como una lengua líquida, las paredes parecían acercarse y alejarse, el rostro de María se disolvía en destellos de sombra y luz. El suelo dejó de ser firme, se inclinaba como una barca, y los sonidos se distorsionaban. El pandero se volvió un trueno lejano, la voz de Isabel una corriente de agua, el propio latido de Catalina un tambor profundo que la empujaba hacia arriba. Intentó aferrarse, pero Lucero rozó su cuello con el pico, suave, firme, como si le dijera que soltara el peso. El vértigo se volvió dulzura. La carne parecía encogerse, dejándola liviana, como si un soplo la estuviera vaciando de todo lo denso. Y entonces flotó. No fue un salto ni un ascenso, sino un desprenderse, como un pétalo que el viento arranca sin esfuerzo. Cuando abrió los ojos, no sentía sus pies. Abajo, su cuerpo y el de Isabel yacían junto al fuego, cubiertos por la manta que María acababa de ponerles. Catalina se preguntó, «¿Por qué me veo ahí abajo?» Y María le respondió, «Porque has salido en alma. Ahora eres libre». Catalina, un poco confundida, dijo, «Pero tú ibas a quedarte. ¿Cómo te veo y me hablas?» María, con dulzura, contestó, «Porque os miro con mi alma. Pero no te preocupes, que aquí me quedo cuidando de vuestros cuerpos, y ahora, id, atravesad la noche». Un latido más, y la chimenea se convirtió en un túnel de viento, elevándolas suavemente. No hubo sacudidas ni saltos, solo un ascenso ingrávido, casi voluptuoso, como si una mano oculta las guiara. El calor del fuego se desvaneció, y de repente, el aire frío les acarició la piel desnuda. Emergieron en la noche como dos pájaros liberados de una jaula. Abajo, la cabaña se encogía, rodeada por las altas sombras de robles y avellanos. El arroyo, plateado por la luz de la luna, trazaba un sendero líquido a través del bosque. Catalina jadeó, no de miedo, sino de la abrumadora belleza. «Ahora sé cómo deben sentirse los pájaros», susurró. Isabel, flotando a su lado, sonrió con una chispa de complicidad. «Espera a volar con tus propias plumas, cuando te transformes en un animal. Entonces, sabrás lo que es sentir el viento como carne viva». «Así que es verdad que podemos...» «Claro», Isabel rió, «pero no hasta que aprendas a dominar tu vuelo». Desde arriba, el bosque era un mar oscuro que respiraba, y realmente respiraba. Catalina lo sintió, un pulso que surgía de las raíces. Entre las copas de los árboles,
Vislumbró figuras que nunca había notado desde el suelo. Un trasgo de gorro rojo reclinado en una rama de pino la saludó con 2 dedos en la frente. Un nubero, o espíritu de nube con ojos de ascua, flotaba entre jirones de niebla, esparciendo polvo luminoso. Junto al arroyo, una sana o ninfa de agua con cabello interminable lo peinaba con oro, su canción entrelazándose con el murmullo del agua. Por un momento, la curiosidad empujó a Catalina a acercarse, pero Isabel la detuvo con un gesto. «Mira, pero no aceptes nada de lo que te ofrezcan. Algunos son amigos, otros ponen a prueba la fuerza de quienes vuelan». Catalina asintió, aunque su corazón latía con el anhelo de unirse a la juerga invisible. La brisa traía nuevos aromas a cada altura: tierra húmeda, resina de pino, flores nocturnas que se abrían solo para las estrellas. La luz de la luna bañaba su piel con un frío dulce, y cada suave barrido de la escoba hacía que el mundo girara lentamente bajo ella. El vértigo que antes la asustaba era ahora pura euforia. Un río de alegría líquida corriendo por ella. Más allá, sobre un claro, Catalina vio un rosario de luces pálidas moviéndose, como velas deslizándose sin viento. Al acercarse, distinguió figuras vestidas de blanco, con los rostros cubiertos, caminando en fila india, lentas y solemnes, como si obedecieran un redoble de tambor silencioso. «¿Qué es eso?», preguntó, fascinada y asustada a la vez. «La huestia», respondió Isabel, con los ojos fijos en la procesión. «Almas de los muertos que aún caminan. No las llames, no las sigas, y nunca te cruces en su camino. Buscan a alguien que lidere su procesión. Y a veces, los vivos que las ven terminan a la cabeza». Un escalofrío recorrió a Catalina, uno que ni siquiera la emoción del vuelo pudo disipar. La visión de la huestia se deshizo entre sombras, y el bosque volvió a ser un mar de copas negras bajo la luna. Catalina aún quería seguir, pero notó un cambio sutil. El aire ya no la sostenía igual. Era como si un peso invisible, dulce pero firme, comenzara a tirar de ella hacia abajo. «¿Lo sientes?», preguntó Isabel. Catalina asintió. «La gravedad nos llama», continuó Isabel. «Y no es solo la tierra, son nuestros cuerpos, que empiezan a reclamarnos». Entonces, a lo lejos, flotando entre la brisa, llegó un pulso rítmico, el sonido grave y envolvente del pandero de María. Golpes lentos, constantes, como un tambor de tierra marcando el camino. «Nos está llamando a regresar», dijo Isabel, inclinando la escoba. «Nunca ignores esa llamada mientras aún aprendes, o podrías quedarte demasiado tiempo lejos». Catalina obedeció. El peso crecía, el aire se espesaba en torno a sus piernas, y el bosque comenzó a subir hacia ellas. El murmullo de las hojas se mezcló con el golpeteo del pandero, cada vez más fuerte. La chimenea apareció debajo, un círculo oscuro abierto en la noche. Entraron suavemente, como humo que vuelve al fuego. El calor de la cabaña las envolvió, y el olor a leña y resina se mezcló con el del ungüento en su piel. Catalina flotó un instante más, reacia a dejar atrás la ligereza, hasta que un tirón final la asentó de nuevo en su cuerpo, junto al fuego, bajo la manta que María les había puesto. María dejó el pandero a un lado y les ofreció pan, leche e higos secos. «Come, para que vuelvas del todo», dijo, con una mirada que parecía atravesar piel y hueso para asegurarse de que ambas estaban completas. Catalina bebió un último sorbo de leche, y el peso volvió a sus huesos como la marea que regresa a la orilla. Afuera, el bosque suspiraba, indiferente para quienes no saben escuchar, pero ella percibía el latido oculto de cada rama, cada piedra, cada sombra. Isabel la miró largo rato, como quien reconoce en otro la huella de un pacto sellado. «Ya no hay vuelta atrás», dijo con voz grave. «El vuelo te ha tocado, y su llamada te seguirá incluso en sueños». Catalina guardó silencio, sintiendo cómo sus manos aún recordaban la presión del aire, cómo su alma retenía el vértigo dulce de las alturas. María, junto al fuego, inclinó la cabeza y añadió: «Hoy solo rozaste las lindes. Aún no viste lo que hay más allá. Pero llegará la noche en que cruces montes, mares, estrellas,
y en las profundidades de la tierra, el aquelarre abrirá sus puertas para ti. Catalina parpadeó, desconcertada. ¿Debajo de la tierra? Isabel y María se miraron y rieron, como si compartieran un secreto demasiado antiguo para decirse del todo. En el infierno, explicó María, con un brillo de picardía en los ojos. Allí también llegamos volando. Pero no te preocupes, el infierno no es lo que cuentan en las iglesias. Catalina la miró con expectación. ¿Y cómo es entonces? María extendió una mano hacia la ventana, donde la noche se derramaba sobre el bosque, y dijo en voz baja: en cierto modo, se parece a esto. Catalina se quedó en silencio, con la certeza de que no hablaba de un lugar de castigo, sino de otro mundo oculto, esperando más allá de las rutas que conocía. Y supo que, tarde o temprano, volaría hasta él. Lucero, todavía en su hombro, agitó las alas suavemente. Catalina aferró la escoba consagrada y sintió en su vara el eco de todo lo vivido. La voz del abedul, el perfume de la cinco en rama, el pulso secreto del bosque, el vuelo nocturno y los seres invisibles con los que se cruzó. Entonces, María avivó el fuego y la luz tembló sobre las paredes. En la penumbra, Catalina permaneció sentada en el suelo, con la escoba sobre su regazo, mirando hacia la ventana abierta. El aire frío de la noche se coló en la cabaña, y Lucero giró la cabeza hacia el bosque como si escuchara un llamado lejano. Catalina sonrió para sí misma. Muchos vuelos me esperan, y cuando llegue la hora, danzaré con los míos en el fuego del aquelarre. En ese instante, una ráfaga entró por la ventana abierta, removiendo las brasas del hogar. El aire levantó chispas que danzaron en el aire, y por un fugaz momento, el resplandor dibujó siluetas de mujeres girando en corro, con brazos alzados hacia una luna invisible. Catalina las miró, inmóvil. Sus ojos ya se habían abierto.